Inicialmente es importante resaltar que una noticia es fruto de toda la información recopilada por periodistas que estuvieron presentes en el lugar de los hechos, ya sea porque consultaron a personas que lo estuvieron o bien porque consultaron documentación al respecto. En este mismo orden de ideas, en la búsqueda de la noticia se debe tener en cuenta la selección del tema, y para ello debemos estar previamente informados. Así podremos saber a qué vamos a enfrentarnos al momento de ir a la fuente de los hechos a recopilar la información necesaria. Por otro lado, el tema a tratar en una noticia debe haber ocurrido recientemente o debe estar presto a continuidad. Del mismo modo, este ha de ser resaltante y de interés social para que logre captar la atención de los receptores. Finalmente, ya he elegido el tema a investigar, de habernos informado con un poco de anticipación y de haber recurrido a la documentación mediante la consulta de las fuentes de información, es importante que en este punto nuestra fuente responda a las 6 preguntas básicas del periodismo, para que así, al momento de redactar la noticia, podamos centrar en ella los aspectos de real interés sin dejar detalles por fuera que puedan causar hipotéticamente más preguntas en el lector. Continuando con la investigación periodística o periodismo de investigación, se define como un género informativo que analiza en profundidad un tema en particular, cuyo objetivo es recopilar y publicar información mediante el trabajo y la iniciativa del periodista sobre un asunto o hecho de gran importancia de interés colectivo y social. De acuerdo con Robert Greene, el periodismo de investigación es el que se realiza a través de la iniciativa y el trabajo del periodista sobre asuntos de importancia que algunas personas u organizaciones desean mantener en secreto. Características más resaltantes del periodismo de investigación. Busca la verdad oculta que los ciudadanos tienen derecho a conocer. Profundiza más allá de la superficie, inminentemente informativo, y se sustenta en la exposición de datos comprobados. Destapa, logra hallazgos de hechos que alguien ha querido ocultar. Importancia de la investigación periodística. Es indispensable que todo trabajo periodístico tenga la finalidad de informar con certeza un hecho o acontecimiento. Pasos para realizar el proceso de investigación. Seleccione un tema adecuado. Posibilidades de investigación. Análisis de los datos recabados. Trabajo con nuevas fuentes. Confirmación y evaluación final. Es importante y necesario mencionar las diferencias entre el diarismo y el periodismo de investigación. El diarismo es un periodismo que informa, publica a plazo fijo, cada día, cada semana y cada mes. Trabaja con hechos sencillos, mientras que el periodismo de investigación informa, trabaja con hechos complejos y los resuelve en un tiempo mayor, y publica cuando sus hipótesis han sido comprobadas. Por fuente de información se entiende cualquier instrumento o, en un sentido más amplio, un recurso que contiene datos útiles que nos pueda servir para satisfacer una necesidad informativa. Por lo tanto, el objetivo de la fuente de información será facilitar la localización e identificación de documentos. Uno de los criterios más utilizados por los autores para clasificar las fuentes de información es en 3 tipos: las fuentes primarias, secundarias y terciarias. En primer lugar, las fuentes primarias son aquellas más cercanas posible al evento que se investiga. Esto quiere decir con la menor cantidad posible de intermediaciones. Por ejemplo, si se investiga un accidente automovilístico, las fuentes primarias serían los testigos directos, que observaron la acción ocurrir. Por lo tanto, esta información, que consiste en una toma de datos por medio de un cuestionario, una entrevista, una encuesta, entre otros, sirve al investigador para constatar una hipótesis. En segundo lugar, las fuentes secundarias, en cambio, se basan en las primarias y le dan algún tipo de tratamiento, bien sea sintético, analítico o interpretativo, para proponer a su vez nuevas formas de información. De esta manera podemos entenderla como aquellas que no tienen como objetivo principal ofrecer información, sino indicar
qué fuente o documento nos las puede proporcionar. Si lo que se investiga, como en el ejemplo anterior, es un accidente, entonces un resumen de los testimonios de los testigos escritos por la policía constituye una fuente secundaria. Por último, las fuentes terciarias se tratan de aquellas que recopilan y comentan las fuentes primarias y secundarias, siendo así una lectura mixta de testimonios e interpretaciones. Por ejemplo, atendiendo el caso del accidente, una fuente terciaria al respecto sería el archivo policial completo en el que figuran fotos, testimonios e informes policiales elaborados a partir de estos últimos. Por otro lado, cabe resaltar que la relación entre periodista y fuente debe ser de franco respeto. El periodista debe mantener su sentido ético inalterable, priorizando siempre su valor informativo en busca de la verdad. Debe ser consciente de que la fuente es y será parte interesada del hecho noticioso. Un buen periodista será aquel que juzgue si la fuente es válida, apoyado en la calidad de información que le suministre. No obstante, aprender a emplear la fuente de información en el periodismo es fundamental, ya que de ello va a depender que consigamos un resultado de calidad en nuestros trabajos. Con total garantía, las palabras de un profesional en cualquier tema serán la estructura que sustenta la temática de un buen artículo, ya que hablar de afirmaciones sin apoyarlas en nadie puede sonar un poco vacío y hacer que el contenido escrito decaiga. En la información noticiosa, como en cualquier otra noticia, lo primero es buscar de qué hablar. Encontrar algún tema de interés social analizando las diferentes fuentes, comprobando que esta información sea cierta, ya que ésta se transmite en el periódico, internet, televisión u otros. Lo que se va a informar debe estar ordenado en manera decreciente, manejando el esquema de la pirámide invertida, en la cual los datos importantes se encuentran al principio y los menos significativos al final. La noticia puede destacarse en cualquier ámbito, ya sea en lo político, económico, en la sociedad, guerras, tragedias o protestas. Para conseguir un buen relato, se formulan 6 preguntas. ¿Qué pasó? ¿A quién le pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Por qué? ¿O para qué ocurrió? Pasando a la parte donde se adquieren las noticias, es muy variado, ya que el mismo periodista puede encontrarse con el hecho o buscarlo en cualquier otra fuente, ya sea en periódicos o la televisión, internet, o escucharla de alguna u otra persona. Lo que debe hacer antes de querer transmitirla es, como lo dije anteriormente, corroborarla para saber que es cierta, porque si no se estaría malinformando a la sociedad. El periodista tiene mucho que ver dentro de la noticia, ya que este es el que la transmite haciéndola llegar a miles de personas. En la mayoría de los casos el periodista pone allí sus sentimientos y emociones, haciéndose partícipe de ella, por decirlo de esa manera. ¿Qué quiero decir con esto? El emisor vive la noticia, la hace suya y trata de contarla de la mejor manera, haciéndole llegar el mensaje que se quiere a las personas.